En 1792, Simón Bolívar dijo: "Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad". Estas palabras no causaron mucho efecto en aquel período de la historia, sin embargo, como si de un anuncio profético se tratara, décadas más adelante América Latina sufriría las peores miserias provocadas por el país del norte. La siguiente es una cronología de las intervenciones y creación de bases militares que los Estados Unidos han hecho en distintos países de América Latina en los últimos 100 años. Puesto así, año por año, da idea de la magnitud de la política imperialista a través de la utilización de la fuerza militar, no solo para anexar territorios sino también socios, cómplices a sus planes de dominación. (1901) Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la infame enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. 1903. Los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el Canal de Panamá. Años después, el expresidente Teodoro Roosevelt, el real segregador de Panamá, diría: "Yo tomé la zona del canal mientras el Congreso debatía". A Colombia se le pagó posteriormente la ridícula suma de $25 millones en compensación. 1904. Se promulga en Panamá la Constitución Nacional. Tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá. Más adelante, Estados Unidos llenará la zona de bases militares y en 1946 fundará la tristemente célebre Escuela de las Américas, por cuyas aulas pasarán casi todos los dictadores de América Latina. 1912. Los marines norteamericanos invaden Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. Ese mismo año, 1912, el presidente Taft declara: "No está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo de hecho será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente". (1914) La Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz, un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano se disculpa, pero el presidente Woodrow Wilson ordena que la Armada ataque a Veracruz. 100 soldados mexicanos, varios cadetes de la escuela naval y grupos civiles resisten con heroísmo. Hay 300 muertos. Los ocupantes permanecen durante varios meses. 1924. La Infantería de Marina de Estados Unidos invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño asume el gobierno provisional. Honduras ocupa el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son para la United Fruit Company, la cual sería responsable de algunos golpes de estado y la muerte de cientos de indígenas salvadoreños, lo que terminaría en la guerra entre ambos países que duraría 100 horas. 1926. Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. Un capitán de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda. El rebelde responde: "Yo quiero patria libre o morir". Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina. Ataca la aldea El Ocotal. Mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. 1946. Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas, para la formación de los militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua y otros muchos países.
Muchos de los graduados de esta institución militar protagonizarían las peores y más crueles infamias contra población civil en sus países. Entre los graduados más reconocidos por sus crímenes y a la vez responsabilidades nacionales, se encuentran importantes instigadores de crímenes de guerra o contra la humanidad, algunos de ellos también relacionados estrechamente con las bandas organizadas de narcotráfico o la CIA estadounidense. General Manuel Noriega, responsable de un gobierno militar en Panamá, y antaño colaborador de la CIA, actualmente en prisión de los Estados Unidos por su estrecha relación con el narcotráfico. General Hugo Banzer, responsable del sangriento gobierno militar de Bolivia en 1971 y de la consiguiente dictadura, que duró hasta 1978, admitido en 1988 en el Hall of Fame, literalmente, Salón de la Fama, de la escuela. Roberto Dawson, graduado en 1972 y justo después parte del Servicio de Inteligencia de El Salvador, luego de la Guerra Civil salvadoreña, fue acusado y encontrado culpable de ser el fundador de los Escuadrones de la Muerte en dicho país, ser el asesino intelectual de Monseñor Oscar Romero, asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana, asesinato y violación de 4 religiosas estadounidenses y múltiples masacres durante la guerra. Luego fundaría el partido político Arena, el que gobernaría 20 años en El Salvador en elecciones no muy democráticas según observaciones internacionales. General Héctor Gramajo, exministro de Guatemala, autor de políticas militares genocidas en los años 80. General Roberto Eduardo Viola, promotor de un golpe de Estado en Argentina en 1976. Leopoldo Fortunato Galtieri, precursor de la Guerra de las Malvinas, 1982, líder de la Junta Militar de Argentina, en que supervisó desde 1981, los 2 años finales de la Guerra Sucia, donde se torturaron decenas de miles, quizás más de 100.000 personas, y posteriormente unas 30.000 de ellas asesinadas y desaparecidas por su supuesta o no disidencia con el régimen. General Guillermo Rodríguez, responsable del golpe de Estado de 1972 a 1976 de Ecuador. Vladimiro Montesinos, abogado, militar, colaborador inicial de la CIA, responsable durante el polémico gobierno de Alberto Fujimori del Servicio de Inteligencia de Perú, acusado de represión política, incitar un golpe de Estado y de amasar una gran fortuna por sus estrechas relaciones con el narcotráfico. Si bien no está confirmado, se dice que también fueron alumnos de esta institución Augusto Pinochet, general y dictador chileno, y Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua. Ante tanta miseria provocada por esta escuela, en los 90 surgieron muchos movimientos en contra de este instituto militar, por lo que ante la presión popular en 2001 cerró la escuela y se renombró como Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. 1954. La CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. Un poeta guatemalteco describió el gobierno de Arbenz como años de primavera en un país de eterna tiranía. Siguieron casi 40 años de violencia y represión que culminaron en la política de tierra arrasada de los años 80. Más de 150.000 personas perdieron la vida. 1956. En Nicaragua el poeta Rigoberto López Pérez mata al dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el poder con apoyo de Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt lo había definido así: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Su hijo Anastasio Somoza Debayle prolongó la dinastía tiránica durante varios años más. 1960. El presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía isleña. 1964. El presidente de Brasil João Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por Estados Unidos. 1966. Estados Unidos envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala, para implementar una llamada campaña contrainsurgente. En un informe del Departamento de Estado reconocía que, para eliminar a unos pocos cientos de guerrilleros, habrá que matar quizás a 10.000 campesinos guatemaltecos.
1967. Un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. 1974. Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derroca al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile, y se instala en el poder el general Augusto Pinochet, quien encabeza una cruenta y larga tiranía. 1976. Asume el poder una dictadura militar en Argentina. Años después se desclasificaron en Estados Unidos casi 5.000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones tras asumir el poder. Kissinger estuvo involucrado en las operaciones del llamado Operación Cóndor, una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 1980. Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas del FMLN. Los escuadrones de la muerte proliferan. El arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha. 35.000 civiles son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar, por un mes, la cual era de $4 millones diarios solo en armamento, sin contar las provisiones alimenticias y propagandísticas que otorgaba. 1981. La administración Reagan inicia la Guerra de los Contra para destruir el gobierno sandinista en Nicaragua. La CIA avanza en la organización de los Contras en Nicaragua. Habían comenzado el año anterior con un grupo de 60 antiguos guardias de Somoza. 4 años después llegarían a agruparse en la Contra casi 12.000 exguardias. De los 48 jefes militares más importantes de la Contra, 46 habían sido oficiales de la Guardia Nacional. Estados Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Acto seguido, un mes más tarde, el general Omar Torrijos, presidente de Panamá, muere en un accidente aéreo. Desde entonces ha existido la sospecha de que la CIA tuvo que ver con el desastre, debido al nacionalismo patriótico de Torrijos y a las relaciones amistosas que su gobierno sostenía con Cuba. 2000. Como parte de la guerra a las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de $1.300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. El Plan Colombia después se ha subsumido en la guerra contra el terrorismo. 2002. Estados Unidos apoyó y financió a los elementos que organizaron el fallido golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela, esto debido a la nacionalización del petróleo que Hugo Chávez Frías impulsó. En 1979 hasta 1997 el precio del barril de petróleo venezolano era de $7, lo cual beneficiaba a Estados Unidos por ser el principal comprador. Cuando Chávez llegó al poder, el precio del barril de petróleo alcanzó los $100 como el del resto del mundo, eliminando el robo de anteriores administraciones que lo vendían a un ridículo precio. Durante todos estos años Estados Unidos se ha apropiado a su gusto de todo cuanto se le place en América Latina, sin importar quién o qué tenga que ser eliminado. Salvo algunas raras excepciones, desde hace muchos años, la relación de los gobiernos de Estados Unidos con América Latina es una relación de desprecio. Somos un vasto mercado abierto, una fuente de brazos baratos y de productos baratos. Normalmente los gobernantes no saben dónde estamos en el mapa, ni tienen la menor idea de quiénes somos, teniendo como tenemos esa relación enferma con el norte, los dueños del circo y sus payasos. Si los payasos no hacen reír, se los castiga.
Siempre cometemos el error de pensar que Estados Unidos son una fuente de ayuda humanitaria, una esperanza para el desarrollo. Sin embargo, ellos solo ven lo que dan como una inversión que más adelante reclamarán con creces. No son para nada lo que aparentan. Latinoamérica ha sido su fuente de riquezas, nuestras riquezas, nos han robado, nos han masacrado y se hacen llamar nuestros hermanos. Nunca es tarde para abrir los ojos y entender que jamás hemos contado con los norteamericanos, solamente hemos sido sus peones, su circo, su despensa y sus ratas de laboratorio en ocasiones. Sin embargo, al final de este video, queda que cada uno concluya según su criterio. Hasta la próxima.